anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos a Solo el amor crea, un programa dedicado a la formación de la familia, a la formación del pensamiento, a esa conciencia autocrítica que tenemos que tener todos, que nos ayudará seguramente a ser mejores personas en una sociedad que cada vez necesita más de gente que piense. Llevamos ya una serie de programas hablando con la doctora Carolina Maciá Borrell. Ella es actualmente misionera en la ciudad de Cusco, en Perú, y hemos tocado varios temas con ella de casos clínicos, de lo que en la misión se encuentra ya aterrizado de estas políticas gubernamentales que se vienen llevando hace tantos años, ya como puestas en escena en las sociedades quizá más desprovistas, en todas las sociedades y en todos los países, pero sin duda que en las zonas campesinas donde trabaja la hermana Carolina, pues quizás se ve con mayor crudeza esa barbarie que se ejerce sobre la manipulación de las conciencias y de los seres humanos. Y por eso pues estamos intentando con esta serie de programas hacer un llamamiento a la conciencia de las personas, que despertemos un poco de letargo, que también necesitamos mucha valentía, como a fomentar un poco esa necesidad que tenemos los unos de los otros de ayudarnos para poder luchar con ideologías acertadas y sobre todo con una conciencia bien formada, a que esta sociedad que estamos, algunos de paso, ya estamos mayores, vamos dejando el mundo, pero tenemos que pensar primero en Dios, en que cada uno somos un don de Dios para la humanidad, y segundo, en lo que estamos esperando, dejar a tantas personas, generaciones que están esperando de nosotros un legado certero, un legado que cree vida, y no un legado que esté condenado pues a una cultura de la muerte como la que estamos presenciando en la actualidad. Así que bienvenida, hermana Carolina Maciá, nuevamente a Solo el amor crea, Muchas y gracias. nuevamente con nuestro tema de los anticonceptivos. La semana pasada tenemos un programa donde empezamos a hablar de los anticonceptivos, y quería empezar, hermana Carolina, citando también unas palabras que me parecen bastante iluminativas o iluminadoras sobre lo que es un mecanismo de anticoncepción, ¿no? Citando a la doctora Pilar Calva, decía: los anticonceptivos son las únicas medicinas que se emplean para echar a perder un órgano sano. Los mensajeros químicos de los que se hablaba antes participan activamente en el bienestar de la mujer en muchos aspectos, y al ser inhibidos por la píldora o por la inyección anticonceptiva, generan a mediano plazo cambios nocivos para la salud de la mujer. El descomponer un proceso natural no está bien, es un mal uso del conocimiento médico. De esto justamente estábamos hablando contigo la vez pasada, pero me llama la atención eso, ¿no? Que es la única medicina que se usa para estropear un órgano que está sano. Así es. Y por eso en realidad pues no es una medicina, ¿no? Solamente hay unos casos concretos en los que se utilizan los anticonceptivos como terapia para Ujú. unos desajustes hormonales, ¿no? Por ejemplo, un ovario poliquístico que tiene un desbalance entre un grupo de hormonas y otros, pues requiere a veces utilizar anticonceptivos hormonales para poder regularlo, pero siempre el menor tiempo posible. Pero en la mayoría de los casos, como anticonceptivos como tales, pues no son beneficiosos para la mujer, sino al contrario, son muy perjudiciales, y justamente eso es lo que vamos a tratar de exponer en esta charla de hoy. Ujú. Bueno, hermana Carolina, hablábamos la vez pasada de, bueno, todos los, enumerabas más o menos de qué estaban compuestos estos medicamentos, y nos quedamos justamente en la parte donde íbamos a explicar que algunos de estos anticonceptivos impiden la anidación, que podrían ser abortivos, y otros no. Pero explícanos bien en términos médicos y clarito cómo se desenvuelven, cómo es su funcionamiento real.
Sí, habíamos visto que los anticonceptivos hormonales pueden Ujú, provocar cuatro efectos distintos. Unos son anticonceptivos propiamente, pero otros pueden tener efecto abortivo, ¿no? sí. Entonces, pueden bloquear la ovulación, pueden alterar el moco cervical, también el endometrio y las trompas. Dependiendo de los mecanismos que actúen más en un caso o en otro, lo que puede darse es el impedir que haya una nueva vida humana, Ujú, pero también existe la posibilidad de que se dé una nueva vida humana, pero se interrumpa en las etapas iniciales, lo que llamamos aborto, ¿no? ujú, Entonces eso, muchas veces la mujer que toma esos anticonceptivos, que como digo, a veces la palabra no es propia porque pueden ser abortivos, no sabe en qué momento está provocando un aborto o está simplemente evitando la formación de un nuevo ser humano. Pero hay sí, unos estudios estadísticos que nos dicen pues las probabilidades de aborto dependiendo de los tipos de anticonceptivos. Habíamos dicho en la charla anterior que los anticonceptivos orales combinados tienen el riesgo de ujú, provocar o la probabilidad de provocar un aborto cada 11 años de uso. Los DIUs, que son los dispositivos intrauterinos, que en otros países llaman la T, que antes era de cobre, pero habitualmente ahora utiliza también unos depósitos de anticonceptivos, también los implantes subcutáneos o la mini píldora, son dispositivos que utilizan solamente progestágenos, ya no son combinados, sino que solo utilizan un tipo de hormona, que son los progestágenos, y estos tienen una probabilidad de provocar un aborto cada 1 o cada 2 años de uso. Y por ujú, último, hay un anticonceptivo que también es un progestágeno y que es excepcional porque, por lo que dicen los estudios estadísticos y científicos, parece ser que nunca es abortivo, sino que en caso de que no logre impedir la formación de un nuevo ser humano, la concepción, favorecería el desarrollo del embrión, entonces no sería abortivo, ¿no? Entonces, eso es lo que habíamos visto en la charla anterior y decíamos que los anticonceptivos combinados tienen ujú. la ventaja de que al tener estrógenos bloquean la ovulación con más potencia. Entonces, en ese sentido, si no hay ovulación, pues es mucho menos el riesgo de aborto, ¿no? Es más poder anticonceptivo propiamente dicho. Pero el Explícanos, hermana Carolina, inconveniente, en qué consiste esta hormona de la los progesterona. estrógenos son los que, Perdón. Ujú, las hormonas femeninas naturales que prevalecen y predominan en la etapa preovulatoria del ciclo menstrual de la mujer. Sabemos que ujú, dentro del ciclo menstrual, que podría durar unos 28 días de media, se divide en dos partes. Del día 1 al día 14 aproximadamente es la etapa preovulatoria y predominan los estrógenos, pero las mujeres segregan las hormonas de una forma oscilatoria. Por lo tanto, se crean como unos picos a lo largo del mes y no tienen unos niveles hormonales estables a lo largo de todo el mes. Así es el funcionamiento normal del cuerpo humano ujú, femenino. Entonces, en la etapa preovulatoria, que la ovulación se da en el día 14 aproximadamente, pues la etapa anterior es preovulatoria y predominan los estrógenos. Predominan, no quiere decir que sean los únicos. Y ujú, en la posovulatoria predominan los progestágenos, que como decíamos, ujú, pro es a favor y gestágeno es a favor de la gestación. Después ujú, de la ovulación puede haber una fecundación y lo que tiene como misión esta hormona es llevar adelante el desarrollo de esa posible concepción de un ser humano, ¿no? ujú, Entonces, sí. si lo normal es que en el ciclo de la mujer primero predominen los estrógenos, luego bajan un poco los niveles y después predominan los progestágenos, cuando toman los anticonceptivos las mujeres, en la mayoría de los preparados farmacéuticos, lo que hace es mantener unos niveles estables
de estrógenos y progesterona a lo largo de todo el mes. Después deja de tomarlos y ahí es cuando viene la menstruación. Y después vuelve a tomarlos y otra vez esos niveles constantes lo que hacen es bloquear el funcionamiento normal del cuerpo humano, como decía la doctora Calva, ¿no? Son Ujú. los únicos medicamentos que en vez de favorecer a la naturaleza, van en contra de la naturaleza porque desajustan el funcionamiento normal del sistema reproductor y no solo el sistema reproductor, porque las hormonas circulan por la sangre de todo el cuerpo y tienen sus Sí, efectos claro. en muchos sistemas, ¿no? Ujú. Entonces, el inconveniente de los estrógenos es que producen muchos efectos secundarios cardiovasculares. Como vamos a Ya. ver después con más detalle, pueden ser infartos del corazón, infartos cerebrales, coágulos en las venas. Entonces, como empezaron a verse todos esos efectos secundarios en las mujeres usuarias de anticonceptivos, que son personas sanas, y de Ujú. repente empezaban a estar más enfermas, los farmacéuticos dijeron, bueno, pues vamos a tener que reducir los niveles de estrógenos y vamos a Ujú. tener que aumentar y dejar solo progestágenos. Pero Ya. el inconveniente en ese sentido es que ya no bloquean con tanta potencia Claro. la ovulación y por lo tanto, siempre que hay ovulación, escapes ovulatorios, que es lo que se llama Ujú. los anticonceptivos, pues hay más probabilidad de embarazo y secundariamente más probabilidad de aborto, ¿no? Entonces, la tasa de escapes en los combinados es mucho menor que en los preparados con progestágenos solos. Los progestágenos solos pueden tener hasta un 20 o incluso más del 50% de ciclos menstruales en la mujer que sí hay ovulación. Ujú. Entonces, ¿eso de qué depende? Porque hemos dicho de 20 a más del 50%. ¿Por qué un rango tan amplio? Porque varía dependiendo del tiempo de uso de esos anticonceptivos. Claro. Hay mujeres que tienen un implante subcutáneo y no es lo mismo el efecto recién puesto el implante que después de 3 años en que ya se va reduciendo ese depósito y prácticamente se está terminando y hay que cambiarlo por otro. Entonces, por eso varía, ¿no? Pero está claro que los estrógenos producen más efectos secundarios cardiovasculares y los progestágenos solos tienen más riesgo de aborto, ¿no? Ujú. Entonces, el Hasta aquí, aborto, hermana Carolina, perdona que sí, interrumpa. Hemos dicho que bueno, antes con los combinados pues se podía producir un aborto cada 11 años y ahora con estos progestágenos solos pues es mucho más frecuente el aborto. Y sin embargo, sí, claro, la intención que está, y es verdad, tú no ves el bebé muerto, no ves toda esta carnicería que hoy ya estamos acostumbrados a ver, pero también es terrible. Primero lo que decíamos desde el principio, ¿no? Ya estamos partiendo de la base que estamos haciéndole daño a un órgano sano así, con la intención de no tener una vida humana anidada en el vientre de la mujer porque no interesa en ese momento. Con lo cual ya viene una conciencia, pues, de alguna manera, en el mejor de los casos, confusa, cuando no mm, decimos que ya hay una intención abiertamente mala porque estamos diciendo que estamos matando un bebé. Luego, ahora que te oía hablar, que me imagino que también es por el discurso médico del que estás acostumbrada ya y estudiaste, por supuesto, pero decías, claro, porque se interrumpe la anidación. Entonces es de alguna manera lo que han sacado de ahí el famoso IVE, ¿no? Interrupción voluntaria del embarazo, que no se interrumpe sí, porque ya está la vida, ¿no? Entonces eso también como que lo quería aclarar, porque sí, nada que ya está se puede interrumpir, se mata. Lo que pasa que, bueno, hay una sí. manera distinta de, Es un digamos, eufemismo en realidad. exactamente. Interrumpir Pero una vida es matar. claro, totalmente. Y aquí, hermana Carolina, cuando es como también vemos un poco lo que hace pues todos los fármacos y cómo se va estudiando y cómo se emplea la ciencia mal, ¿no? Porque están Sí, viendo que combinados pues causan unos efectos que son, digamos, importantes para la salud de la mujer, pero luego nadie se ocupa de la consecuencia real, ineludible, que es el síndrome posaborto, ¿no? Que después eso requiere una cosa que quizá no se ve, pero que al final sí se está viendo en la sociedad, que es una agresividad, todo el movimiento feminista, toda la agresividad de la mujer, la ideología sí, de género,
pues tiene una gran contribución, un gran componente es, me parece a mí, hermana Carolina, eh, el síndrome posaborto, ¿no? Un aborto no acompañado, un aborto no enfrentado, pues lo tenemos clarísimo que genera promiscuidad y de la promiscuidad se pasa muy fácilmente pues a otra serie de Sí, soledades que terminan pues muy mal, ¿no? y también Después, tener en cuenta, perdón si te sí, sí, interrumpo, es que en realidad para defender a la mujer, precisamente esta charla defiende a la mujer, ¿no? claro. Porque qué lástima, hay muchísimas mujeres que utilizan estos fármacos y ni siquiera saben los efectos que pueden tener sobre su salud y sobre la posibilidad de aborto, ¿no? que tienen. Entonces, es un derecho que ellas tienen a saberlo para poder decidir libremente. Entonces, las feministas tendrían que estar contentas con nosotros porque estamos favoreciendo la dignidad de la mujer a elegir siempre que damos más conocimientos para poder elegir con conocimiento de causa. Así es. Bueno, hermana Carolina, pues continuamos. Y una pregunta, porque creo que en el programa pasado te preguntaba, ahora tú comentabas que las mujeres, algunas llegan a tu consulta diciendo, bueno, me han dicho en el instituto que la mejor manera el mejor anticonceptivo ahora es la Sí, pastilla del día después. sí. ¿Realmente esa pastilla, hermana, qué carga hormonal tiene comparativamente con otro anticonceptivo? Sí, es una bomba de hormonas y es muchísimo más dañina que el resto, que los anticonceptivos hormonales combinados o solos, como decíamos, son unas dosis bajas que se mantienen estables a lo largo del mes y ya tienen sus efectos secundarios importantes, pero cuando hablamos de la pastilla del día después se produce un pico muy grande en la sangre de los niveles de hormonas y los efectos secundarios son mucho mayores, ¿no? He encontrado en revistas científicas, en publicaciones, que se pueden utilizar o pastillas del día después ya preparadas como tales o anticonceptivos pero en dosis mucho mayores. Entonces me dicen que para provocar un aborto, una mujer que solamente tiene pastillas anticonceptivas de progestágeno, por ejemplo, debe tomar 20 tabletas o 20 pastillas, depende de cómo se diga en el país, 20 comprimidos. Por la mañana, por decir, y luego a las 12 horas otras 20. Entonces, con eso nos Claro, hacemos una idea de que la dosis para el abortar es muchísimo mayor que la de los anticonceptivos normales, ¿no? Y es doble, porque es 20 veces y dos veces al día, ¿no? Cada 12 horas. Luego, si el depende de la dosis que haya de progestágeno en esas pastillas. Cuando la dosis es más baja, incluso pueden llegar a ser 25 comprimidos para provocar un aborto y repetir otra vez 25 comprimidos para que sea efectivo. Eso serían 50 pastillas o 50 comprimidos en un ujú, día. claro, Con lo cual ya nos podemos hacer una idea de que pues es una bomba, ¿no? Y que como veíamos, hay institutos que reciben charlas, los alumnos reciben charlas por parte de sistemas públicos o de organizaciones acerca del uso de los anticonceptivos, de las prevenciones de embarazos, como ellos dicen, y les recomiendan que el mejor método es el de la píldora del día después y utilizarlo cada vez que tienen una relación. Con lo cual, pues ya nos podemos imaginar el efecto que habrá tenido esta jovencita que yo conocí, que lo utilizaba después de cada relación, porque así se lo habían enseñado, ¿no? Y cuando se utilizan anticonceptivos orales combinados, hay que tomar 4 pastillas para que haga efecto abortivo, ¿no? Si es solo progestágeno, hay que tomar 20 o 25 comprimidos. Si es un anticonceptivo combinado, son 4, ¿no? Pero entonces, como vamos a hablar de los efectos secundarios de los anticonceptivos, con esto ya nos podemos hacer una idea de que si habláramos de los efectos secundarios de la pastilla del día después, los efectos secundarios se disparan, ¿no? Y se pueden multiplicar por 20, por 40 o por 50. claro. Y aún teniendo en cuenta que puede no producirse ni siquiera un embarazo, ¿no? O
sea Así que, es, que muchas veces se lo toman y ni siquiera estaban en una etapa fértil, ¿no? mm, Pero dice también que, o sea, si tú miras el prospecto de píldoras del día después, te dicen que actúan a veces causando efectos post-fecundación, independientemente de la etapa del ciclo menstrual en que se las hayan tomado, porque al ser unos niveles tan altos, pueden durar un tiempo en la sangre, ¿no? Y también tener en cuenta que la concepción puede suceder el mismo día del acto conyugal, unas 7 horas después de la relación. Entonces, esa píldora puede tener efecto anticonceptivo, pero casi siempre se toman con la intención de provocar un aborto y van más encaminadas a provocar un aborto que a prevenir el aborto, que a prevenir la concepción, ¿no? claro. Entonces, bueno, luego vamos a ver qué dice la Iglesia acerca de esto, ¿no? Pero Sí, podríamos ir avanzando ya en los sí, sí. efectos Sí. secundarios. Así es, hermana. Si quieres, vamos con los efectos secundarios de los combinados, Sí. ¿no? Sí, se han hecho estudios en mujeres posmenopáusicas que tienen sofocos y lo llevan pues bastante mal, los efectos secundarios de la menopausia, Ujú. y se hizo un macroestudio en varios países, ¿no? Entonces se incluyeron cantidad de mujeres y hubo que detener el estudio que trataba de ver los efectos beneficiosos de esa terapia hormonal sustitutiva en una mujer menopáusica, pues esas hormonas han decaído mucho y por eso hay unos efectos como de más de depresión, sofocos, etcétera, y dijeron, bueno, pues vamos a dar esas hormonas fabricadas en las industria farmacéutica, pero imitando a las naturales y vamos a ver que sí realmente pues pueden favorecer paliar esos síntomas. Y en el 2002 se tuvo que detener prematuramente el estudio porque empezaron a verse tantos efectos secundarios graves como aumento de cáncer de mama, el infarto, accidentes cerebrovasculares, que no fue posible continuar el estudio. Y Ujú. además hay que tener en cuenta que esa terapia hormonal sustitutiva utiliza dosis de hormonas 6 veces menores que las de los Claro. anticonceptivos. Entonces, claro, es verdad que es una edad en la que, digamos, ya de por sí hay más riesgo de cáncer y si te tomas hormonas que favorecen, pues al final te encuentras que se disparan los casos. Pero también tener en cuenta que las dosis son 6 veces menores, ¿no? Y ya tuvieron que detener el estudio. Entonces, yo me pregunto a veces por qué no se dejan de comercializar estos anticonceptivos que hacen tanto daño a las mujeres a lo largo, en todo el mundo, ¿no? Y pues seguramente hay intereses comerciales, ¿no? Detrás. Porque si Seguro. fuera otro medicamento utilizado para curar una enfermedad, Mm. probablemente esos anticonceptivos ya estarían retirados del mercado. Por Claro, efectos secundarios menores ya así se han es. retirado del mercado de otros fármacos. En cambio, estos se siguen comercializando porque el interés, o sea, porque la ganancia económica es muy grande Claro. y con ese dinero que ganan también pueden ganar muchos juicios, lógicamente, Bueno, aquí porque se se ve trata. clarísimo, hermana Carolina, la instrumentalización del ser humano, ¿no? Lo que estamos, y por eso no nos aterre ver ahora con todo lo que se está haciendo con la mal llamada inteligencia artificial, porque Mm, realmente hemos perdido completamente el norte en cuanto a la dignidad del ser humano, en cuanto a lo que significa una persona humana en el sentido estricto de la palabra, y que partimos de la base de lo que es una persona, de lo que el compuesto de alma y cuerpo que tiene esa persona, pero se ha instrumentalizado tanto el cuerpo de la mujer en este caso, bueno, el del hombre también por supuesto, pero como que de la mujer se ha llegado a tal cosificación que hemos perdido realmente todos los límites de la sensatez, se de podría la decir, ¿no? ética, Y, de la, sí. y del sentido común, porque tú, por ejemplo, nos estás hablando de un estudio hecho en mujeres menopáusicas, es decir, que ya no tienen, ya su edad fértil se acabó, han dejado de producir esas hormonas y eso también implica un bajón tremendo en todos los anímico, todo esto. ¿Qué pasaba antes, hermana Carolina, cuando no había cuando no estaban los anticonceptivos? Pues eran madres
de 8, 7, 6, 5, 4 hijos. Mm, En ese momento ya eran abuelas. sí, Psíquicamente todas, porque desde antes como ahora, pues la menopausia era un factor de cambios anímicos y psicológicos en la mujer. Pero ¿qué pasaba? Existía esa compensación sana del rol de abuela. Entonces el claro. amor superaba las taras que podía venir de una depresión, que no digo que no existiera, toda la vida existió la menopausia, pero probablemente se enfrentaba de otra manera al haber esa compensación del amor, esa vida gastada en un fruto que podían palpar, ver y disfrutar. Y ahora, evidentemente, tengo que a toda costa quitar el dolor. Aquí este estudio es tremendo lo que nos estás diciendo, porque están diciendo una terapia hormonal sustitutiva en mujeres menopáusicas, ¿vale? Para que eso se aminore, pero no, resulta que no se aminora. Los efectos secundarios son mucho peores que lo que puede ser la menopausia como tal, pasar el O síndrome sea, de la... los efectos en sí palían los efectos de la menopausia, pero hay otros efectos secundarios que son peores Exacto. que los sofocos y son peores que la depresión porque es un cáncer, ¿no? Entonces, Así la es, mujer dice, pues, mira, prefiero tener sofocos que morirme de un cáncer, ¿no? Pero lógico. cuando se trata de tener un hijo, pues a veces las mujeres parece que prefieren estar enfermas que tener un hijo, ¿no? Entonces ahí está el drama, ¿no? Que parece que un hijo es peor que una enfermedad, porque si saben las chicas que tomando anticonceptivos van a tener más cáncer de mama, más accidentes cerebrovasculares, más riesgo de infarto de miocardio y siguen tomándolo, pues a lo mejor dicen, bueno, asumo el riesgo de tener más cáncer, pero lo importante es no tener hijos. Entonces, ¿hasta qué punto hemos llegado a considerar el hijo como un problema cuando en realidad pues es una bendición de Dios, ¿no? Así es. Eh, Bueno, más Entonces, efectos secundarios, hermana sí, Carolina. ya estudiando no mujeres posmenopáusicas, sino mujeres en edad fértil que toman anticonceptivos en revistas de alto impacto como el New England, han Ujú. salido ya desde hace muchos años, 2017, estudios muy bien diseñados, por lo tanto, de evidencia científica, que demuestran que hay más riesgo de cáncer de mama, sobre todo en mujeres menores de 35 años que habían comenzado a utilizar esos anticonceptivos antes de los 20 años. Ahora pues es muy habitual antes de los 20 años y antes del primer parto. Después estudiaron 1,8 millones de mujeres de toda Dinamarca y se vio Ujú. que había 20% más riesgo de cáncer de mama en mujeres que toman anticonceptivos comparado con las mujeres que no toman anticonceptivos. Y si esas mujeres han consumido esos anticonceptivos durante más de 10 años, el riesgo no es 20% más, sino 38% más, casi el Claro. doble, ¿no? Entonces, también se vio en ese estudio que ningún preparado anticonceptivo, sea combinado, sea de progestágeno solo, estaba exento de riesgo. Y de eso podemos considerar que si hay 150 millones de consumidoras de anticonceptivos en el mundo, o más, Más. cada año se estarían acumulando 20.000 casos nuevos más de cáncer de mama que se deben solamente al uso de anticonceptivos. Esos Ujú. 20.000 casos de cáncer de mama no existirían si las mujeres no estuvieran tomando anticonceptivos, ¿no? Ujú. Entonces, eso es un dato importante. Otros tipos de cáncer, aumenta el riesgo de cáncer de cuello de útero que Ujú. junto con el de mama es de los que causan más muertes en mujeres en todo el mundo. Entonces, un pequeño aumento de riesgo en cánceres que ya son muy frecuentes y provocan ya muchas muertes en todo el mundo, pues supone un gran impacto a nivel mundial, ¿no? Y también aumenta el riesgo de cáncer de hígado. Se ha visto que también reducen el riesgo de algunos tipos de cáncer como endometrio, colon y ovario, pero esos no son las causas principales de muerte por Claro. cáncer como son la de mama y la de cuello uterino, ¿no? Y por eso el impacto a nivel global es menor, es menos lo que protegen que lo que favorecen el riesgo de cáncer, ¿no?
En Perdone, cuanto Mara Carolina, ¿el cáncer de hígado por qué los anticonceptivos hacen daño para el hígado? O sea, los anticonceptivos son unas hormonas esteroideas que tienen efectos en diferentes, como digo, viajan por la sangre y Ya. en realidad bañan todo el cuerpo. Entonces, favorecen que se muten algunos genes y que se reproduzcan las células sin freno. Eso es lo que es el cáncer, ¿no? Ujú. Entonces, tanto en el cuello del útero como como en las mamas, como en el hígado, hay algunas células más sensibles Ya. a esos preparados y entonces empieza a haber mutaciones genéticas y empiezan a multiplicarse sin control esas células formando unos tumores son el cáncer. Sí. Ujú. El hígado es el filtro, el purificador de la sangre. Claro. Entonces, los alimentos que tomamos por boca, vía oral, se absorben en el intestino y pasan por el hígado para ser filtrados. Y el hígado, digamos, es el que detoxifica esa sangre, ¿no? Entonces, pues es un lugar de paso de esas hormonas que se pueden acumular ahí también y pueden ejercer unos efectos sobre los hepatocitos, ¿no? Ujú. También bañan el cerebro, también pasan por el corazón y por eso también tienen un más riesgo de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular porque aumentan el colesterol en la sangre y la formación de esas placas que tapan los vasos sanguíneos, por ejemplo, de las arterias coronarias, que son las encargadas de Ujú. llevar la sangre al propio músculo del corazón para que éste tenga fuerza y pueda contraerse. Y entonces es cuando se produce pues un infarto, ¿no? Que dependiendo del grado y del tamaño de esa arteria puede ser masivo o puede ser de un territorio pequeñito del corazón. Y lo mismo de las arterias que van al cerebro, por ejemplo, las arterias carótidas y sus ramas, se va acumulando colesterol por el uso de esas hormonas esteroideas y al final pueden ir cerrando algunos vasos sanguíneos, con lo cual pues esa parte del cerebro no le llega la sangre y se puede morir, ¿no? Las neuronas fallecen, mueren y se provoca pues secuelas, ¿no? Hemiplegias, hemiplegias sobre todo, ¿no? Dependiendo del territorio que está infartado. Entonces, el riesgo de enfermedad cardiovascular, que sobre todo es por los estrógenos, es de un 60% más comparado con las mujeres que no toman anticonceptivos. De hecho, por ejemplo, también hay riesgos de trombos. Yo me acuerdo en las guardias que hacíamos de Ujú. radiología en el Hospital Gregorio Marañón en Madrid, cuando venía una chica joven con un dolor de cabeza de unas características determinadas y estaba tomando anticonceptivos, le hacíamos una tomografía cerebral con contraste para ver si había algún trombo cerebral, porque Mm. eh, prácticamente los trombos cerebrales en chicas jóvenes son inexistentes, a no Claro. ser que estén tomando anticonceptivos. Entonces, eso también crea ya pues o sea, ya todo el mundo, digamos, el ámbito científico sabe que una Mm. joven que toma anticonceptivos tiene más riesgo de tener coágulos, de forma que si no estuviera tomando anticonceptivos, probablemente se descartaría de entrada que tuviera esa trombosis cerebral, ¿no? Sí. También hay efectos sobre la fertilidad. Entonces, hay parejas, yo he escuchado en España, que dicen, nos hemos pasado media vida evitando tener un hijo y ahora nos Claro. estamos pasando la otra media vida buscando la manera de tener un hijo. Sí, claro. Sí, Entonces, sí. qué triste, ¿no? Porque la primera mitad, digamos, es utilizar anticonceptivos, pero después quieren, cuando ya han sacado su carrera, su cátedra, ya tienen su casa, ya tienen todo, y ya no pueden. ¿Por qué? Pues uno de los motivos que disminuye la fertilidad es Ujú. que los progestágenos, sobre todo, hacen que el cuello del útero envejezca más rápido. Entonces, si una mujer ha estado tomando desde los 25 hasta los 30 años Claro. un anticonceptivo, va a tener un cuello cervical correspondiente a una mujer de 40 años. Mientras ella tiene 30, su cuello cervical
tendrá una edad, digamos, correspondiente a 40 años, porque envejece 3 veces más rápido. Entonces, la probabilidad de quedarse embarazada a los 40 años no es la misma que a los 30 años. Yo también lo he visto haciendo ecografías, atendiendo a las pacientes. ¿Y por qué no me puedo quedar embarazada? Digo, mira, tienes unos ovarios ya, pues como si tuvieran 40 años. Y tú tienes 30, pero es que has estado tomando anticonceptivos 8 o 10 años. Entonces, eso hace que se haya envejecido tu sistema reproductor, ¿no? Y es muy triste, ¿no? Porque hay muchas mujeres que dicen, yo no lo sabía, pero pues por eso también la formación y también pues el querer aprender y el querer estar abierto a conocer, ¿no? Porque hay mujeres que dicen, prefiero no saber, ¿no? Porque Ujú. lo que ahora lo que tengo claro es que no quiero tener un hijo, ¿no? También hay más riesgo de suicidio. Esto está publicado en la revista American Journal of Psychiatry de Hermana Carolina, si te psiquiatría. parece, esta segunda parte, porque ya Sí, nos agarró la pausa, vamos a sí, una breve pausa y ya lo sé, ya hemos visto los efectos físicos que son demoledores, ahora veremos los efectos psíquicos después de una breve pausa. vale. Estás escuchando Solo el amor crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. El amor es más fuerte que toda fuerza del mal. Perdura a través del tiempo, no lo deshace la muerte. El amor es más fuerte que toda fuerza del mal. El amor no es sentimiento, es acto de voluntad, decisión indeclinable de buscar solo bondad. El amor es más fuerte que toda fuerza del mal. Amar es sacrificarse, estar dispuesto a la cruz, ofrecer la propia vida, como lo hizo Jesús. El amor es más fuerte que toda fuerza del mal. Amor entre hombre y mujer solo se da en la pureza, supera la tentación, dando muestra de entereza. El amor es más fuerte que toda fuerza del mal. Amor en el matrimonio solo se da en la unidad, perdura a través del tiempo, camina a la eternidad. Si el amor es virginal,
Bueno, regresamos otra vez a Solo el Amor Creo y estamos con la hermana Carolina Macía Borrell. Ella es doctora, también ha hecho especialidad en radiología y actualmente se desempeña en un trabajo hermoso en Cusco, en Acopía, una comunidad campesina, donde ejerce su labor como médico y también como formadora de profesionales para el desarrollo, para la vida. Bueno, hermana Carolina, hoy estábamos hablando ya en la segunda parte del método, de los métodos anticonceptivos, de todos los efectos a nivel físico, y luego nos quedamos justo en esos efectos que quizás son tremendamente demoledores, más aún cuando son un poco invisibles, y tú nos comentabas que algunos tienen el efecto, como efecto secundario, el suicidio, ¿no? Sí, esto está demostrado también en revistas de alto impacto, en estudios de alta calidad científica, ya desde 2017 y antes. En estudios americanos, pues se constata que hay un aumento muy fuerte de riesgo de suicidio, incluso de intentos de suicidio, por el uso de contraceptivos. Y bueno, pues a eso podemos sumar que ya actualmente pues se están viendo más casos de suicidio incluso en niños, ¿no? También la influencia de los medios de comunicación, del uso de Internet y de los móviles celulares. Entonces, pues se van sumando causas, ¿no? Y al final, pues tenemos como un exceso de casos de suicidio. Y eso también pues se debe a ese bombardeo fuerte de hormonas externas al organismo y es fácil entender, ¿no? Si las mujeres ya sanas por sus cambios hormonales a lo largo del ciclo menstrual pues tienen cambios emocionales, imaginémonos lo que pasa pues cuando se utilizan unas Claro. hormonas que son sintéticas, que además no funcionan normalmente, no tienen las dosis naturales, e incluso pues que pueden ser como las que decíamos de la píldora del día después, 50 veces mayores que Claro. las dosis habituales que se usan en los anticonceptivos, ¿no? Y entonces sí, eso es un efecto muy triste y como decías tú, pues la depresión a veces no llama tanto la atención, no es un cáncer que se pueda ver en una tomografía, pero tiene unas consecuencias demoledoras. Hermana Y Carolina, ¿se repites la revista o el estudio científico de donde has extractado estos datos para quien quiera sí, consultar? sí. Es el American Journal de Psiquiatría en 2017 y luego la revista JAMA de Psiquiatría, que son revistas de alto impacto y se pueden buscar por internet y aparecen ahí los estudios que están muy bien diseñados y que por lo tanto pues, nos dan una gran evidencia científica. Y, y bueno, podríamos pensar que tantos efectos secundarios en el organismo, a nivel físico, a nivel psicológico o psiquiátrico, pues inclinan la balanza para el no uso de anticonceptivos, ¿no? Y podríamos decir, bueno, pero es que aunque fueran sanos, no, no es moral, no es lícito utilizar Claro. anticonceptivos. La maldad de los anticonceptivos no solamente está en que no son naturales y tienen efectos secundarios, sino en que no respetan, sino que contradicen el significado unitivo y procreativo de cada acto conyugal, ¿no? Entonces nos decía Claro. Pablo VI ya desde la Humane Vitae, pues que todo acto conyugal es a la vez unitivo y procreativo y por tanto debe estar siempre abierto a la vida y que los métodos del reconocimiento de la fertilidad son naturales y morales, no porque sean naturales, sino porque respetan esta verdad de la sexualidad humana, ¿no? Ujú. Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta. Y también la instrucción de Dignitas Personae que emitió la Congregación para la Doctrina de la Fe y fue aprobada por el Papa Benedicto XVI ya en 2008, nos dice que es verdad que no siempre se cuenta con un conocimiento completo del efecto exacto que produce un anticonceptivo en esa mujer que se lo ha tomado. Porque los mecanismos de acción ya hemos visto que son cuatro y no sabemos cuáles son los que actúan más o los que actúan Claro. menos y por lo tanto no podemos decir que cada vez que la mujer que se toma un anticonceptivo está provocando un aborto,
pero sí se puede decir, dice también la instrucción Dignitas Personae, que la intencionalidad abortiva generalmente está presente en estas usuarias Mm, y la persona quiere impedir la implantación de un embrión en el caso de que hubiera sido concebido y por tanto la persona que prescribe o que pide esos medicamentos en el fondo pues está cometiendo un claro. pecado de aborto que es gravemente inmoral por su intencionalidad, ¿no? Aunque no sepamos exactamente si en qué casos son los en los que se ha producido efectivamente ese aborto. Ujú, Y también en la Humanae Vitae, Pablo VI también pues se podría decir que fue profético, ¿no? así Porque es. eran tiempos en los que no estaba extendido este tipo de anticonceptivos, pero él ya dijo que podrían abrir un camino fácil y amplio a la infidelidad y a la conyugalidad, a la infidelidad de los De los cónyuges cónyuges. y a la degradación general de la moralidad, cosa que podemos constatar hoy. También decía que podría temerse que el hombre, habituándose a este uso de prácticas anticonceptivas, acabe por perder el respeto a la mujer sin preocuparse más sin preocuparse más de su equilibrio físico y psicológico, sino que llegara a considerarla como simple instrumento de goce egoísta y no como compañera respetada y amada. Entonces Ujú, realmente pues es profético, ¿no? Y también lo podemos constatar pues en nuestra práctica habitual, aquí pues en Perú, en Cuzco, en la atención que tenemos a nuestros pacientes. Muchas mujeres me han confesado, así particularmente, que fueron esterilizadas y que si lo llegan a saber que no se esterilizaban porque ahora ya no les respetaban. claro. Entonces, eso es una realidad, ¿no? Aquí también, hermana Carolina, fíjate, la Humane Vitae fue publicada, es una encíclica de San Pablo VI del año 1968. La publicó el 25 de julio del año 1968. Es increíble, pero ya estaba, digamos que en caldo de cultivo ya estaba cociéndose todo este tema, o para que el Papa fuera tan valiente y sacara esta encíclica, pero llama mucho la atención, 68, 78, pues estamos 45 años o así, no, perdón, 55 años casi. Ujú, Es increíble cómo en medio siglo ha dado la vuelta eh, el concepto de lo que significa la dignidad de la persona humana. Y él ya lo venía alertando, que es verdad que ya estamos hablando de un mundo en posguerra, de un mundo muy adelantado en masonería, en ideologías destructivas, capitalismo excesivo, toda la corriente filosófica, psicológica, antropológica ya estaba bastante desvirtuada con filósofos de primera línea, mal llamados de primera línea, pero que estaban imperando ya en las ideologías, en las universidades y en los estudiantes de toda Europa. Pero, ¿cómo nos llega a nosotros, América, esta destrucción ya masiva, ¿no? En tan poco tiempo. Por ejemplo, bueno, yo estoy en Argentina. Argentina, un país de inmigrantes españoles y italianos en su mayoría, gente con ujú. un sentido de la familia súper grande, muy enraizado, y uno ve cómo ahora pues cuesta muchísimo ir incluso a rezar en un hospital a favor de la vida. Un enfermo que está muy enfermo, pues venga, ofrezca esto por la vida. No, 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 porque el aborto está legalizado, hay que tener un poco de cuidado porque los hospitales profesan a confesionalidad. Y dices, Dios mío, pero increíble, en 50 años, un país que en el año 2018 aceptó el aborto, bueno, que fue impuesto, pues dices, ¿cómo puede ser que cambie tanto la conciencia? Y la explicación está en esto que tú nos has explicado muy bien, ¿no? La intencionalidad, o sea, nos vendieron, nos cambiaron la libertad por la esclavitud del sexo desordenado, del placer desmesurado, y entonces ahí creímos que hacían el gran negocio de la vida, y resulta que, bueno, de alguna manera cambiamos la bendición del Padre por un plato de lentejas, ¿no? Sí, Porque se ve clarísimo cómo nunca la mujer ha sido tan esclava como ahora, nunca ha sido tan víctima de su propio invento y nunca el varón ha perdido tanto su rol de varón como ahora. Pero me llama la atención que en tan poco tiempo, esto que decía Pablo VI,
pues se ha cumplido a rajatabla. Sí, es una lástima. Em, y como dices tú, pues también ha llegado a América. Yo lo he visto mucho más desarrollado en en Europa, en España. Claro. De hecho, pues tengo familiares que han estado en operaciones rescate, trabajando con algunas ONGs frente a las clínicas abortistas para ayudar a mujeres que están acudiendo a esos centros para realizar un aborto y dice que sobre todo personas provenientes de Sudamérica, que ella se quedó muy Mm. impactada de lo fácil que es que reculen en ese intento de aborto, ¿no? Porque se acercaba a ellas y les decía, mira, pues te ofrecemos una ayuda. Ay, pues sí, muchas gracias, pues ya no voy a abortar, ¿no? Y dice, tan fácil simplemente porque no se les había ofrecido una ayuda y en el Ujú. fondo se nota pues que estaban yendo un poco obligadas porque ven una situación sin salida y Claro, les parece que la única solución es esa, pero en realidad hay más soluciones. La lástima es que en vez de invertir en apoyar a estas mujeres para que puedan tener los medios de llevar adelante su embarazo y criar a esos bebés, pues se inviertan en utilizar anticonceptivos y abortos, que al final también es un negocio, ¿no? sí, claro, Entonces, todavía queda, sobre todo en mujeres pues latinas, se nota más esa apertura a la vida y ese voy a ir a abortar, pero en realidad porque no veo otra salida, pero sí hay otras salidas, ¿no? Entonces, pues sí, es muy bonito también poder ofrecer esa ayuda a mujeres que en realidad lo están haciendo un poquito obligadas porque no ven una alternativa, pero si los médicos, en vez de presionar para realizar el aborto, yo lo he visto, sí, ¿no? Hay chicas que me lo han dicho, yo fui y no me dejaban salir del consultorio, me decían que ya, que ya, y que pagara, claro, pero que me lo tenía que hacer ya. Una chica, por ejemplo, había abortado dejándose llevar por la presión de su madre y sus familiares, porque el novio y ella habían decidido que iban a seguir adelante, pero la familia presionó muchísimo para que no, para que abortaran y si terminaran sus estudios y luego ya pues pensaran si iban a tener un hijo o no. Y que quedó tan mal la chica después de haber abortado que ya no quería ni ver a su madre por haber pensado que ella, en vez de apoyarla para seguir adelante, había favorecido que ella cometiera ese asesinato. Y cuando volvió a quedar embarazada del mismo novio, fue al hospital a una revisión y le vieron un quiste en el hígado que medía 5 centímetros, pero además era con 3 lóculos cada uno de los lóculos de ese quiste, de las bolsitas de ese quiste, medía 2 centímetros. Y le dijeron, no puede salir del hospital. Ahora se formó inmediatamente una junta médica y dijeron, esta mujer, esta chica tiene que abortar ahora mismo. Y no le dejaban salir. Tuvo que ir una madre mía, persona a apoyarla para pedir el alta voluntaria y ella, como ya había vivido la experiencia del aborto, dijo, lo que sea, pero yo nunca más vuelvo a realizar este atropello, ¿no? O sea, el realizar un aborto. Y claro, pidió el alta voluntaria, salió, yo le hice la ecografía, le hicimos un seguimiento, ese quiste desapareció y ahora es una bebé hermosísima, increíble, vamos. Entonces pues claro, es triste, ¿no? Porque a veces las mujeres son engañadas, son muy presionadas y también forma parte de esa esclavitud y en vez de defender a la mujer, pues parece que se le está abocando a una acción de la que se va a arrepentir toda la vida y que va a sufrir así es, consecuencias psicológicas y psiquiátricas tremendas, ¿no? Sería así es, interesante más que ver el efecto secundario de intentos de suicidio en mujeres que usan anticonceptivos, hay que buscar ahora riesgo de suicidio en mujeres que ya han abortado, que eso va a ser claro, todavía mucho mayor, mucho mayor. revelador, así es. Bueno, Maga Carolina, se nos acaba el tiempo, súper interesante, muchísimas gracias y esperamos contar contigo nuevamente en un programa. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.